Bueno, el título de la charla de hoy, como veis, es ¿quieres añadir experiencia profesional a tu currículum vitae? ¿No? Y si quieres, si así es, pues hazlo a través de las prácticas externas. ¿Por qué este título? Pues este título surge porque hace el verano pasado y ya en otras épocas me había pasado lo mismo. De repente nos llaman algún alumno que ha acabado o algún egresado y que nos pide pues, consejo para buscar trabajo. Y es frecuente que nos digan que para aplicar a cualquier tipo de trabajo le piden cierta experiencia o le preguntan cuál es su experiencia hasta el momento y consideran que si no les cogen o si en primer lugar ya son rechazados o no son atendidos es por esa falta de experiencia. Cuando eso me lo pregunta un egresado, pues las posibilidades que desde esta subdirección se le pueden dar son relativamente pocas porque ya es un egresado y ya no es, por tanto, un estudiante de la UPM y no puede hacer prácticas ni curriculares ni extracurriculares. La única opción que le podemos dar desde aquí sería prácticas Erasmus Plus o Erasmus Prácticas, el programa Erasmus Prácticas. Pero mientras estáis en la carrera, mientras sois todavía estudiantes, tenéis la opción de hacer prácticas tanto curriculares como extracurriculares en distintas empresas, en distintas instituciones y contribuir a esa experiencia profesional, que obviamente va a ser una experiencia profesional relativamente corta, pero que puede ser, sí, muy importante, ¿vale? Y esa es la razón de que hayamos puesto este título. Bueno, en primer lugar voy a presentarme porque no me he presentado y no lo pongo tampoco aquí. Yo soy María Jesús Villamide y soy la subdirectora de prácticas, movilidad y empleabilidad, ¿vale? Están por aquí algunos de los coordinadores de prácticas de las distintas titulaciones. Como algunos se tienen que ir, quizás lo que hago es dejar de compartir pantalla un momento y que pongan la pantalla, que pongan la imagen los que están por aquí, que veo a Natalia Hernández y a Gemma López Torrejón, que va a ser en el futuro, vamos a ver, vamos a poner estas en galería total. Irene Blanco, Patricia Giraldo, Elena González Benito, que ya no quería aparecer, pero este curso sigue siendo la coordinadora de prácticas. Y creo que sois las únicas que estáis. Pues si queréis decir algo. Bueno, por si nos quieren poner cara, tenemos que hablar para que al hablar aparezca en nuestra pantalla. Yo soy Elena González Benito, todavía la coordinadora de prácticas del grado en biotecnología. Y si quieres ahora, Gemma, te presentas, que va a ser la nueva del próximo curso. Sí, hola, yo soy Gemma López Torrejón y me va a pasar el relevo, Elena, y por eso estoy aquí hoy, para enterarme un poco bien de todo, de vuestras reuniones. Encantada. Muy bien, muchas gracias. Natalia. Bueno, hola, soy Natalia Hernández. Nos hemos visto a lo mejor en alguna ocasión, pero con mascarilla, entonces yo creo que es difícil identificarnos por los pasillos, pero bueno, ya sabéis, tenéis mi correo electrónico y algunos habéis ya escrito, pero que es así, a lo mejor es más fácil, incluso por alguna reunión telemática. Y bueno, no sé. Muy bien. Irene. Hola a todos, yo soy Irene Blanco, soy coordinadora de prácticas del grado de Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Y bueno, es mi primer año de coordinadora, así que también un poco a la orden de lo que dice María Jesús y el resto de compañeras. Cualquier cosa que os pueda ayudar, pues por supuesto podéis contactar conmigo. ¿Y Patricia Giraldo estaba también por ahí? Sí, hola, yo soy Patricia Giraldo y soy coordinadora de prácticas en el máster habilitante. Algunos ya me habéis tenido de profesora en el primer curso y bueno, pues ya nos conocemos. Muy bien, pues no he visto a nadie más por ahí, no estoy segura que estéis todos, pero si hay alguien más, que levante la voz. Y si no, ya pasamos. Bueno, pues continuamos entonces con la presentación. Como os decía, a ver si esto va o no va. Ah, sí, ya. Vale. Yo no sé si veis bien la pantalla. ¿La veis bien? ¿Se ve correctamente? Vale. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Vale. A mí como me tapa la mitad la primera parte esto del estar compartiendo pantalla y eso, por eso mis dudas. Bueno, aquí tenéis un poco una estructura del interés de las prácticas para los distintos componentes de esas prácticas, para vosotros, los estudiantes, pero también para las empresas o instituciones y para los empleadores. Para vosotros, los estudiantes, bajo mi punto de vista, el interés más importante es esta, digamos, actividad profesional o esta introducción a la actividad profesional o a la vida profesional y esa experiencia que os puede dar. Con ellas yo creo que también podéis dirigir vuestro desarrollo profesional en el sentido de probar aquello que pensáis que es lo que os interesa o incluso descartar aquello que pensáis que a lo mejor no os interesa, ¿no? Es decir, que lo podéis enfocar un poco en ambos sentidos. Por supuesto, también en estas prácticas se desarrollan competencias fundamentalmente técnicas, pero fundamentalmente transversales. Esas seguro que se van a desarrollar, porque salís de vuestra zona de confort, lleváis toda la vida hasta el momento estudiando, habéis pasado por distintas etapas, por primaria, por secundaria, por bachillerato, ahora estáis en la universidad, pero siempre ha sido en un entorno académico. Y esto es salir de ese entorno académico e introducirse en un entorno laboral, más o menos cercano, pero es otro entorno diferente, ¿no? Y entonces eso te va a dar una experiencia y unas competencias que no se dan en la vida académica. La empresa, ¿qué beneficios obtiene? Bueno, pues obtiene vuestras ideas, vuestra creatividad y vuestra mano de obra, ¿no? Para ayudarles, para soportar el trabajo que necesitan. Pero también van a través de esa, o sea, de vuestro trabajo, pueden seleccionar o del conocimiento de vuestro trabajo, más que de vuestro trabajo, del conocimiento de vuestro trabajo, pueden seleccionar a los futuros empleados. Hay empresas que esto lo tienen muy claro, hay otras que no, pero tenemos empresas que esa es su vía natural de entrada, ¿no? En algunas de esas empresas es como su vía natural de entrada, también hay salidas, ¿no? Obviamente, es decir, que de esas empresas luego van a otras, pero que seleccionan, es una manera, digamos, barata, o no cara, por lo menos, de seleccionar a su personal y en un proceso, además también de seleccionarlos con unos criterios, digamos, más consolidados, porque no lo hacen a través de una entrevista, sino lo hacen tras unas prácticas de X meses o de X horas, ¿vale? Y los empleadores, ¿qué tienen que hacer? Pues dedicar tiempo, sobre todo tiempo de sus empleados para formaros. Y esto que parece muy simple, no es tan simple. Quiero decir, la razón fundamental por las que en algunas empresas que sabemos que tienen personal técnico muy cualificado, que además tienen, digamos, unas características docentes muy buenas, etcétera,
hay veces que no admiten a alumnos y justamente la razón que dan para no admitir a esos alumnos es que les tienen que dedicar demasiado tiempo y no lo tienen, ¿no? Porque están pues ocupados con su trabajo diario. Aquí tenéis unos datos del Barómetro de Empleabilidad y Empleo Universitarios del 2017 sobre la relación de las prácticas y la empleabilidad. Según esos datos, aproximadamente, bueno, el 20, ¿no? Para acordarse, el 20% de los estudiantes encuentran empleo a través de las prácticas universitarias. Y hay otro 11% que las encuentra a través de prácticas no universitarias. Y bueno, por tanto, las prácticas se consideran que tienen una efectividad pues, del 63%. Yo estaba preguntando hace un momento cómo están esos índices según las encuestas que hacemos nosotros entre nuestros egresados, perdón. Y por ejemplo, del año pasado, del curso pasado, el 16% de los que han contestado dicen que han conseguido trabajo gracias a esas prácticas. Y bueno, si son los egresados del curso 2021, o sea, del curso pasado, sí, el curso pasado, o sea, que terminaron ahora en julio, pues es un porcentaje, bueno, pues relativamente, es un poco más bajo que este, pero relativamente elevado. Cuando nosotros preguntamos, a la inversa, preguntamos a los alumnos que están haciendo prácticas, ¿cuántos están trabajando? En el caso de los alumnos de máster, el porcentaje de estudiantes que ya están trabajando es bastante elevado. En el caso de los de grado, no, pues porque todavía estáis en grado, muchos de vosotros vais a continuar haciendo máster, etcétera, con lo cual, digamos, el empezar a trabajar si estás haciendo grado, pues normalmente para empezar te retrasa la finalización de ese grado y la continuación, digamos, de los estudios. Por eso ese dato es más bajo. En esta diapositiva tenéis los datos de prácticas externas del curso 18-19. No lo he actualizado, lo podía haber actualizado al 2021, pero que el número de prácticas es muy parecido, pero bueno, no lo he actualizado porque consideraba que ese curso era el último no afectado por la pandemia, ¿vale? Porque el 19-20 ha estado ya afectado por la pandemia, no finalizaron muchas de las prácticas y el pasado pues también. Entonces aquí tenéis el número de prácticas que se realiza, de prácticas curriculares que se realiza al año, unas 300, creo que es el año pasado, creo que en vez de 311 fueron 305 más o menos, pero un número muy parecido. Como veis, se realizan en un gran número de entidades colaboradoras, en 131 entidades colaboradoras, de las cuales 79 son empresas privadas y el resto son instituciones públicas o bien externas a la universidad o bien de la propia universidad. Y cuando, o sea, pongo ETSIAD, UPM, la gran mayoría son en la escuela o en el centro o en el CBGP fundamentalmente, en el CEIGRAM también, y algunas otras en algún departamento que no sea estos centros de investigación o los departamentos de la propia escuela, ¿no? ¿Vale? También están implicados en estas prácticas un gran número de tutores profesionales, que son los tutores de las prácticas en empresa, y pues un alto número también, como veis, de profesores, unos 120 profesores. Las prácticas extracurriculares son alrededor de 100. Este año pasado han sido más de 100 y poco. Y como veis también, bueno, pues la media no llega a ser a dos plazas por, digamos, por entidad colaboradora. En este caso, las prácticas extracurriculares son prácticamente todas en empresas privadas, pues entre otras cosas porque tienen que ser remuneradas y es poco frecuente que las entidades públicas tengan esa capacidad de remuneración.
y bueno, aunque hay algunos casos, pero son los menos, ¿vale? Vamos a hablar de los dos tipos de prácticas, de las curriculares y las extracurriculares, pero la mayor parte del tiempo me voy a estar refiriendo a las curriculares. Solo al final hablaré un poco de las extracurriculares. También hay bastantes cosas que son comunes a ambas, ¿no? Es decir, esto que aparece aquí, cómo tienen que ser las prácticas curriculares y extracurriculares, todas las prácticas deben ser compatibles con la vida académica. Es decir, eso de que no puedo, yo qué sé, no puedo reunirme, no puedo solicitar tutorías o no puedo ir a las tutorías o no puedo ir a unas prácticas de laboratorio porque estoy trabajando. Trabajar no es hacer unas prácticas ni curriculares ni extracurriculares. Que hagas unas prácticas extracurriculares son prácticas remuneradas, pero no es un contrato de trabajo. Es decir, cuando una empresa ofrece prácticas extracurriculares, cuando una empresa ofrece prácticas curriculares, sabe o debe saber, porque se le informa, que las prácticas deben ser compatibles con la vida académica. Por tanto, vosotros, la vida académica es antes que las prácticas. Es decir, y esas prácticas no es que como tienes clases todos los días no tienes que hacer prácticas. Claro, tienes que poner un horario que sea compatible con esa vida académica y puede que tengas que hacer algunos días con más horas del que estaba estipulado y otros días con menos, pero eso lo tienes que ver previamente, ¿vale? Hay una dedicación máxima a las prácticas, en general por semana, son 25 horas por semana para los alumnos de grado y 35 para los alumnos de máster. Fijaros que 35 horas son máximos, es decir, 35 horas es a tiempo completo. Y 35 horas es difícil que pueda ser compatible con la vida académica, ¿no? Pero bueno, tenéis que ser conscientes de eso y por eso tenéis que defender vuestros intereses, ¿no? Luego también hay una dedicación máxima anual de 900 horas por curso y 1.800 horas por titulación. Si echáis cuentas, 900 horas por curso viene a ser todo el curso a tiempo parcial, ¿vale? O un semestre a tiempo completo, ¿vale? Entonces, en realidad, tú puedes estar un cuatrimestre a tiempo completo, pero ya no te quedarán prácticamente o te quedan muy pocas horas para hacer el siguiente semestre, ¿vale? ¿Y por qué se pone? Bueno, y lo de las 1.800 horas por titulación es que 2 cursos máximo a esas 900 horas. ¿Por qué se ponen estos máximos? Porque todos los años nos aparece algún estudiante, algún tutor profesional que protesta por estos máximos, ¿no? Bueno, porque las prácticas curriculares o extracurriculares no es un fin en sí mismo. Las prácticas es un medio para llegar a tu vida profesional, a lo que es un contrato laboral, pero no tienes que quedarte en prácticas. O sea, las prácticas es un proceso que debe durar poco tiempo. Si la empresa está encantado con tu trabajo porque has ejercido un trabajo de alto nivel, pues que te contrate ya con un contrato laboral. Hay contratos laborales en prácticas y por supuesto hay contratos laborales ya no en prácticas. Cualquier tipo de contrato laboral, pero eso ya sería entonces una relación laboral. También digamos, este máximo, además de esta razón, lo que hemos comprobado es que en general los alumnos que dedican mucho tiempo a prácticas, los, entre comillas, como si dijésemos, los profesionales de las prácticas tardan mucho más en finalizar sus estudios. Es decir, hay una correlación negativa entre el tiempo que te lleva a hacer tus estudios de grado o de máster y la dedicación que das a las prácticas. Entonces, es importante el que finalices tu grado, finalices tu máster
y por tanto te puedan contratar con el egresado, o sea, con la titulación que tengas, ¿no? De grado si has acabado grado y de máster si has acabado máster. Si te contratan o si estás haciendo prácticas extracurriculares en máster durante mucho tiempo, pues no es lógico. Es decir, lo lógico es que acabes rápidamente el máster y te puedan contratar ya como egresado de máster, ¿vale? Bueno, las prácticas curriculares y extracurriculares en realidad son prácticas externas, son similares. Es decir, no hay la única diferencia que hay entre ellas, bueno, hay dos diferencias importantes. Las curriculares forman parte del currículum, como su nombre indica, es decir, forman parte del plan de estudios. En todos los casos de los grados son de carácter optativo y en la mayoría de los másteres. Hay algún máster que son obligatorias, pero muy pocas, ¿vale? O sea, la mayoría de ellos son optativos. Entonces, las prácticas curriculares te dan créditos, es decir, según las horas trabajadas, así tienes un número de créditos. Por tanto, como forman parte del currículum, se revisan que tengan un programa y un proyecto formativo adecuado a tu titulación, ¿vale? Es decir, que hay prácticas que pueden tener competencias transversales interesantes, pero que no tengan competencias técnicas o competencias específicas relacionadas con tu titulación y no se admitirían como prácticas curriculares, ¿vale? Entonces, esas dos características son las que las diferencian de las prácticas extracurriculares. Las prácticas extracurriculares, como no están ligadas al currículum, no están ligadas al plan de estudios, pues pueden tener competencias, digamos, transversales y técnicas que no tengan que ver con tu titulación, ¿vale? Y, eso sí, obligatoriamente tienen que estar remuneradas, con una remuneración que os lo diré al final, cuando se vean las prácticas extracurriculares, que fija la Politécnica, con una cantidad mínima fijado por la Politécnica, ¿vale? Pues ya de ahora en adelante nos vamos a referir fundamentalmente a las prácticas curriculares. El número de créditos que dan estas prácticas curriculares está fijado, el número de créditos que te valen como prácticas curriculares y que por tanto vas a descontar de los 240 créditos que tienes de asignaturas, es función de la titulación. Luego veremos una tabla porque van desde 6, ahora mismo desde 6 hasta 15. ¿Vale? Desde 6 créditos, que es la que los grados que menos tienen. Hay algún máster que tiene 4, pero la mayoría están entre 6 y 15 créditos. Se pueden, incluso siendo 6 créditos, puedes matricularte en menos de 6 créditos, puedes matricularte en 3 créditos. No se puede matricular uno en menos de 3, es decir, hay alumnos que de repente cuando van a presentar el TFG les falta un crédito o 2 y quieren matricularse de un crédito o 2, no se puede. El mínimo son 3 créditos, que son pues, entre 90 y 120 horas, ¿vale? Cada crédito supone entre 30 y 40 horas de trabajo del alumno. Normalmente 30 cuando son 12 a 15 créditos y 40 cuando son 6 créditos. Se pueden y se deben matricular a lo largo del curso tras presentar el convenio de prácticas. Y esto se hace así para estar seguro de que esas prácticas están realizadas con un convenio en donde se especifica qué es lo que se va a hacer, para estar seguro de que esas prácticas tienen un seguro de movilidad nacional y por tanto no haya nadie que esté en una empresa sin estar cubierto por esa matrícula y ese seguro, ¿vale? Y obviamente, como son créditos de la titulación,
pues hay que evaluarlos y se evalúan por una comisión de la titulación, ¿vale? Se evalúan por cinco profesores del área de las prácticas, la que se hagan las prácticas. Bueno, aquí tenéis el número máximo de créditos por titulación de prácticas. Como veis, biotecnología tiene 15 créditos y luego ciencias agrarias y bioeconomía y el máster de ingeniería agronómica tienen 12 y los otros grados, el de ingeniería agrícola, agroambiental y alimentaria, tienen 6 créditos. También aquí tenéis los nombres de los coordinadores de prácticas. Se presentaron ya Elena, Irene, Natalia y Patricia Giraldo. Nos ha quedado Patricia Almendros y José María Fuentes. Y luego estamos en la oficina de prácticas, está César Sánchez. Luego al final le diré que ponga la cámara para que le conozcáis también, y yo, María Jesús Villamide. Bueno, ¿cómo se tramitan las prácticas? Lo primero es registrarse en la plataforma del COI. Aquí tenéis una imagen de lo que es, bueno, es una imagen un poco anticuada porque veis ahí, pero bueno, la imagen sí es igual ahora mismo. Esta es la plataforma del COI, es decir, tecleando COIE prácticas UPM, pues en Google lo encontráis, o si no, este es el enlace. Tenéis que tener 120 ECTS aprobados de grado. Si sois de máster, simplemente tenéis que estar matriculados, ¿vale? Pero si sois de grado, si no tenéis 120 créditos aprobados, no os validarán, ¿vale? Es decir, que cuando os registráis, vosotros os registráis y luego desde el COIE comprueban que cumplís ese requisito de que tenéis los 120 créditos aprobados, y si es así, os validan y ya tenéis acceso a todas las ofertas, etcétera. Y si no es así, tenéis que esperar hasta que los tengáis aprobados, ¿vale? Es decir, en principio los 120 créditos está, digamos, organizado para que sean de primero y segundo, es decir, que ya cuando tengáis todo primero y segundo aprobado, podáis hacer las prácticas. Para registraros tenéis que indicar, rellenar lo que os pide, pero es fundamental que indiquéis qué titulación tenéis, o sea, en qué titulación estáis matriculados. Y bueno, y os he de decir que sale un listado de todas las escuelas y en cada una de las escuelas las distintas titulaciones. Importante que no os equivoquéis. Y digo eso porque es relativamente frecuente el que os equivoquéis, ¿vale? O sea que fijaros bien que tiene que ser, o sea, tenéis que buscar dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, la titulación, vuestra titulación correspondiente, sea de grado o de máster. Porque ahí es donde van a buscar si estáis o no matriculados en la UPM, ¿vale? Luego es importante que rellenéis el currículum vitae. No podéis adjuntarlo, que es lo que todo el mundo en principio piensa, ya lo tengo actualizado, lo adjunto. No, tenéis que rellenar. Hay distintos campos, tenéis que indicarlo. Luego, si queréis hacer prácticas, mi consejo, yo creo que lo tiene también, más adelante habrá otras indicaciones en este sentido, debéis revisar semanalmente las ofertas de prácticas. No vale decir, es que ya he mirado las prácticas el mes pasado. Casi no vale decir, he revisado las ofertas de prácticas la semana pasada, porque ha podido haber cambios. Hay semanas en que hay pocos cambios, pero hay otras semanas en donde hay bastantes cambios. Entonces es importante que reviséis las ofertas de prácticas. Y cuando digo reviséis las ofertas de prácticas, me refiero a revisar todas las ofertas de prácticas, las curriculares y las extracurriculares, ambas. Porque aunque penséis hacer prácticas curriculares, puede haber alguna oferta de prácticas extracurriculares que os interese porque está relacionado con vuestra titulación y es lo que os interesa en todos los sentidos. Está en el lugar donde queríais o en la zona donde estabais interesados y cumplen los requisitos que vosotros querríais para
para la práctica curricular. Si es así, nosotros podemos, revisamos también esa práctica, revisamos que tenga unas características formativas y si es así, hacemos un convenio, digamos, privado unido a ese convenio de prácticas extracurriculares para que se conviertan en prácticas curriculares, ¿vale? Y entonces, digamos, de cara a la empresa, estáis haciendo unas prácticas extracurriculares y de cara a la academia, digamos, estáis haciendo prácticas curriculares, ¿vale? Luego, importante, comenzar a buscar ahora, y ahora, ahora en realidad creo que lo puse a principios de curso, o sea, comenzad a buscar las prácticas ya, si las queréis hacer durante el segundo cuatrimestre. ¿Y por qué ya? Porque a lo mejor si queréis empezar en mayo, pues hombre, tenéis mucho tiempo de aquí a mayo. Pero si queréis hacerlas a lo largo del segundo cuatrimestre y ya estáis matriculados en todas las asignaturas optativas, ahora mismo, hasta febrero, tenéis todavía la opción de anular la matrícula de algunas asignaturas, de una o dos, las que sean asignaturas optativas, ¿vale? Por eso lo de buscarlo lo antes posible, ¿vale? O sea, esto de comenzar a buscarlas ahora para hacerlas en el segundo cuatrimestre está fundamentalmente debido a esta anulación de la matrícula. Si no, por matricularse no hay ningún problema, porque como comenté antes, las prácticas se pueden matricular en cualquier momento. Si no encuentras en el COIE prácticas que te interesen, puedes buscar tú empresas por fuera, es decir, o bien porque conoces a alguna empresa por la razón que sea, porque conoces a algún amigo que ha hecho prácticas en una empresa, porque tu familia tiene relación con alguna empresa en donde puedas hacer prácticas, etcétera. O sea, tienes todo donde puedas buscarla, siempre es válido. Y por supuesto, puedes dirigirte al coordinador de prácticas del grado y contarle tus intereses para que esa persona, la coordinadora, hay más coordinadoras que coordinadores, la coordinadora te dirija hacia alguna empresa o bien hacia algún profesor que esté relacionado con el tema por el que tú muestras interés y poder entre todos, digamos, buscar una empresa acorde a tus necesidades o a tus intereses, ¿vale? Bueno, aquí vuelvo a poner lo de la matriculación a lo largo del curso con el convenio firmado y también el interés de la anulación de matrícula de las asignaturas optativas del segundo semestre. Es decir, no se pueden anular las matrículas una vez que ha empezado el curso. O sea, una vez que ya estás matriculado y ha comenzado el curso, pero sí se pueden anular antes del comienzo. Entonces, en el segundo cuatrimestre hay una semana del mes de febrero, una de las primeras, en donde puedes anular esa matrícula de asignaturas optativas, si te sobran créditos, ¿vale? Bueno, como sabía que no iban a estar todos los coordinadores, les he pedido una foto y aquí tenéis los coordinadores de los distintos grados y del máster de Ingeniería Agronómica. No han estado Patricia Almendros, que es del grado de Ingeniería Agroambiental, y José María Fuentes, que es del grado de Ingeniería Alimentaria. Los otros los habéis podido ver en directo. Bueno, antes comenté que teníais que rellenar el currículum. Este es el aspecto que tiene el currículum, ¿vale? Es decir, y en la mayoría de los casos, por eso lo he puesto, en la mayoría de los casos, cuando hay alumnos que de repente me envían mensajes y me dicen: es que he aplicado a X prácticas, a no sé cuántas prácticas y nadie me contesta. Eso es relativamente frecuente, ¿vale? La no respuesta, y yo entiendo que es muy desesperante lo de que no respondan. ¿Por qué no responden? Hay dos razones. Una de ellas, la primera, es que la aplicación de prácticas es muy poco amigable. Es decir, que para que os respondan y que os digan que no, es decir, que tu perfil no les cuadra en ese momento, tienen que ir dándole uno a uno de los estudiantes. Es decir, que si una empresa pone una práctica
la solicitan 5 alumnos, seleccionan a uno de ellos. Lo normal sería que al seleccionar uno, a todos los demás les aparezca. Esta práctica ya ha sido ocupada y ya que no tengas esperanza de que te vayan a llamar. Pues no es así. Es decir, para que a vosotros os dé una respuesta, tienen que teclear uno a uno a los otros 4 que no han seleccionado, ¿no? Entonces, bueno, eso es poco amigable para las empresas. Y la otra razón, bueno, pues la razón de siempre, ¿no? Que en muchos casos, pues simplemente revisan la información que les das, que aparece, y seleccionan a los que están dispuestos a coger, pero nada más. O sea, digamos, no pasan más tiempo en ello. ¿Vale? Una cosa importante es que antes os comenté que cuando os dabais de alta teníais que especificar en qué grado estabais o en qué titulación estabais. Es importante para los alumnos de máster que tenéis que actualizar el perfil, es decir, aquellos alumnos de máster que procedéis de grados de la escuela, nos pasa bastante que de repente cuando llega la matrícula nos damos cuenta de que sois alumnos de máster, pero en realidad en el perfil sigues apareciendo como alumno de grado, ¿vale? Entonces es importante actualizar el perfil. Otras cuestiones, porque también hay alumnos que dicen, no, es que no tengo nada que poner en el currículum. Todos tenéis cosas que poner en el currículum, pero cuando menos, al menos debéis poner en qué curso estáis, si estáis en tercero, si estáis en cuarto, si estáis a falta del TFG y qué especialidad estáis haciendo, si es que tiene especialidad vuestra titulación, ¿vale? O sea que siempre hay cosas que poner, ¿vale? Seguro. Y bueno, y por supuesto, destacar aquellos aspectos que más te interesan o que crees que por los cuales te pueden seleccionar las empresas. También hay una carta de motivación y en esa carta de motivación pues puede ser general para valorar las prácticas en sí, es decir, que le ponéis a todas las mismas, o puede ser específica, sobre todo si estáis muy interesados en una práctica, y en esa deberíais destacar aquellas características que son importantes para el perfil que demandan, ¿no? Y debe ir dirigida al tutor profesional, no al académico, es decir, quien selecciona a los alumnos es la empresa o la institución que oferta la práctica, no el tutor académico o no la subdirección de prácticas, etcétera. ¿Vale? Y eso es importante. Bueno, otra cuestión importante también. Toda la información sobre las prácticas curriculares está en la página web de la escuela. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, esto tampoco está actualizado, pero no está actualizada la imagen, pero sí está actualizado en la página, ¿vale? Tenéis la atención telefónica y los mails, y aquí, como veis, en estos distintos apartados, pues tenéis la información sobre las distintas partes de estas prácticas. ¿Vale? Una cuestión importante, aquí tenéis un listado, tampoco es actual, pero bueno, un listado de las prácticas de un momento determinado. Las prácticas están ordenadas por la fecha en que se edita la oferta de prácticas, ¿vale? No por la fecha de inicio. Es decir, por ejemplo, una empresa que oferte prácticas o sea, imaginaos una empresa que en junio del 21 terminó una práctica y dice, ya voy a ofertar las prácticas para febrero del 22, porque yo cojo a los alumnos de febrero a junio. Y lo ha hecho el 30 de junio, aparecerá pues muy atrás, digamos, aparecerá en la hoja 20 o 25, ¿vale? No la vais a encontrar actualizada. Esto es uno de los problemas que tiene la plataforma, que es esa poca amigabilidad de la práctica, ¿no? Es decir, de la plataforma.
aparecen en el orden en que se han ofertado. ¿Eso qué quiere decir? Pues mira, fijaros aquí en esta diapositiva, veis que hay 1 de 1, 0 de 1, 0 de 1, 1 de 1, 0 de 2, 1 de 1. Vale. 1 de 1 es, hay una práctica libre, o sea, hay una plaza libre de una oferta de prácticas. 0 de 1 es 0 plazas libres de una oferta de prácticas. Uy, perdonad. Perdonad. Este 0 de 2 son 0 plazas libres de 2 ofertas de prácticas, ¿vale? Entonces, esto, en el momento que yo saqué esta imagen, pues es probablemente la página número 1 o parte de la página número 1. Cuando vas a la 2 y a la 3, va a haber mayoritariamente 0, 0 de 1, es lo más habitual, que se oferten de una en una plaza. 0 de 1, 0 de 1, pero luego llegas a la página, pues lo que decía, a la 15, pues resulta que hay 2 ofertas libres que no se han cubierto. En algunos casos esas prácticas no se han cubierto y ya ha comenzado, o sea, ya ha pasado la etapa de comienzo de la práctica, con lo cual es poco probable que esa oferta siga en pie, pero en algunos casos siguen en pie. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando reviséis y si revisáis encontráis en la página X una oferta de prácticas que os interesa, además de seleccionarla, podéis poneros en contacto con nosotros para saber si esa práctica sigue siendo ofertada o no. Nosotros contactaremos con la empresa para indicárselo. ¿Vale? Aquí ya, ¿cómo debéis seleccionar las prácticas? Aquí ya aparecen unas recomendaciones, ¿no? Bajo mi punto de vista, la selección de las prácticas debe hacerse en función del interés que tengáis en la temática y en las actividades definidas en ese proyecto formativo. Las prácticas y sobre todo las prácticas curriculares, deben ser formativas. Ese es su objetivo, ¿vale? Entonces, esa formación, ese carácter formativo y esa proyección que puedan tener esas prácticas, lo que os debe mover a seleccionarlas. La remuneración no debe ser el criterio de selección de las prácticas. Esto, bueno, tampoco la cercanía, la sencillez, etcétera, ¿no? Esto es importante. Yo sé que, por ejemplo, los alumnos de másteres, sobre todo los de máster, ya tienen una titulación y eso de, digamos, entre comillas, estar trabajando, medio trabajando o haciendo prácticas sin que sean remuneradas no es muy atractivo, pero el objetivo realmente de las prácticas es aprender. ¿Quiere decir que si no pagan, no, o sea, si pagan no vas a aprender? No, no es así. Pero sí es cierto que es más frecuente que las prácticas remuneradas sean más, más repetitivas, es decir, menos creativas, mucho más a conseguir unos objetivos que le vengan bien a la empresa. ¿Vale? Probablemente porque si no las remunerasen los alumnos no aguantarían. Y también, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que si os pagan tenéis que aguantar? No, para nada. Es decir, las prácticas debes hacerlas y debes continuar con las prácticas siempre y cuando os interese. Consideréis que tienen ese carácter formativo. ¿Vale? Eso es muy importante. Si no estáis contentos, si no estáis satisfechos con las prácticas, podéis renunciar en cualquier momento. ¿Qué opción tenéis? Porque decís, claro, renuncio y entonces me quedo sin los créditos que me daban esas prácticas, ¿no? Es decir, que si yo tenía 6 créditos, 12 créditos de prácticas, de repente renuncio y a lo mejor si he estado, pues el tiempo que sea, si he estado un tiempo prudencial, a lo mejor puedo digamos, validar 3 créditos, pero a lo mejor no. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues siempre poder renunciar y se buscan otras prácticas. Y otras prácticas que sí satisfagan aquello que os interesa.
Y si tenéis tiempo, es más, quiero decir, si todavía os queda un curso, siempre podéis matricularos luego en asignaturas, ¿vale? Pero desde luego estar, digamos, haciendo prácticas que no os estén aportando experiencia y formación en el ámbito que queréis, pues no tiene ninguna lógica, ¿vale? Una vez que selecciones la práctica o que solicites esas prácticas, solicitas solamente, claro, las que te interesan. Después debes revisar si la empresa te ha seleccionado o si no te ha seleccionado, si contacta contigo o si ya está ocupada. Es decir, porque, o sea, ¿y cómo compruebas si ya está ocupado, si la plaza ha sido ocupada? Pues viendo eso, si sale 0 de 1, 0 de 2, hay veces que la empresa, es decir, que la empresa siga apareciendo como que las prácticas, siga habiendo 2 plazas libres o una plaza libre y sin embargo no ha seleccionado a ningún alumno de los que lo han solicitado. Las prácticas se ofertan por escuela y en muchas ocasiones las empresas ofrecen prácticas a varias escuelas simultáneamente. Por tanto, una empresa puede ofertar 2 o 3 prácticas, pero ofertarlas en varias escuelas y por tanto haber seleccionado alumnos de otras escuelas y no de la nuestra. Entonces, bueno, es importante. En esos casos, si vosotros ponéis en contacto con nosotros, nosotros solicitamos a la empresa, pedimos a la empresa que nos dé respuesta, es decir, que nos diga al menos si ya tienen alumno seleccionado, etcétera. Porque si es así, pues las quitamos de la... O sea, las dejamos invisibles para vosotros, digamos. Si la empresa te selecciona, una vez que te seleccione, tú debes validar el comienzo de la práctica. Y aquí es importante, y creo que lo tengo puesto después, pero prefiero repetirlo 2 veces a que me quede por decir. Aquí, cuando ya... O sea, yo siempre recomiendo, y no está puesto aquí, pero siempre recomiendo que tú solicites aquellas prácticas que te interesen con independencia de los créditos que tenga asignados. Es decir, si yo soy alumna de alguna de las ingenierías que tiene 6 créditos y la práctica está puesta con 12 créditos o con 15 créditos, pero el tema te interesa mucho, tú puedes solicitarla. Una vez que te selecciones, es decir, cuando se pongan en contacto contigo y en ese proceso, tú ya les dices cuáles son tus intereses y tu disponibilidad. Entonces, si ofrecen 12 créditos y tú solo puedes hacer 6, tienes 2 opciones. Una de ellas, que a los 6 créditos, es decir, más o menos a la mitad de la práctica o del tiempo estipulado de práctica, lo dejes y por tanto solo te matriculas en 6 créditos. La segunda opción es que después de esos 6 créditos, si a la empresa le interesa seguir, que sigas haciendo prácticas, se conviertan en prácticas extracurriculares, remuneradas. Otra opción es que si la empresa no está dispuesta a ofrecer esas prácticas extracurriculares y necesita, y sí quiere que estés los 12 créditos o 15 créditos, tienes la opción también de pagar esos 15 créditos, aunque solo te van a valer para finalizar tus 240 créditos los 6 primeros, y creo que no tienes más opciones. Esas 2 opciones. Bueno, hay otra opción también y es que puedes utilizar ese trabajo que hagas o parte de ese trabajo que hagas en las prácticas curriculares en tu TFG. Si tú puedes utilizar parte de ese trabajo que hagas en las prácticas en el TFG, el tiempo de estancia en la práctica puede ser superior a las horas correspondientes a los créditos. ¿Vale? Pero muy importante, una vez que la empresa te seleccione y antes de validarla, debes hablar con la empresa y con nosotros para que cambiemos ese número de créditos. Es decir, si tú llegas a un acuerdo con la empresa de que no, yo con 6 créditos es suficiente, a la empresa le parece bien,
6 créditos y en vez de estar hasta junio, vas a estar hasta finales de abril. Bueno, pues entonces la empresa tiene que enviarnos un mensaje diciendo, de acuerdo, la práctica solo hasta finales de abril y por tanto el número de créditos pues será el correspondiente, es decir, 6 créditos, ¿vale? Si no, si la validas con los 12 créditos, podrías validarlo, pero deberías ponerte en contacto con nosotros para que lo cambiemos, ¿vale? Bueno, una vez que la empresa te ha seleccionado y después de tú validar la práctica, es decir, fijaros que el proceso es un poco pesado. La empresa te selecciona, o sea, tú la solicitas, la empresa te selecciona, luego nosotros tenemos que decir que sí, que puedes empezar, y tú, una vez que nosotros digamos que puedes empezar, tienes que finalmente validar el comienzo de la práctica. Una vez que esté validado el comienzo de la práctica, tenemos que sacar el convenio. Y el convenio específico, que es el que a vosotros os interesa, el convenio específico, solo lo puede sacar la empresa o nosotros, ¿vale? No lo podéis sacar vosotros directamente, no lo podéis descargar vosotros de la plataforma. Entonces, ese convenio específico, que es este que aparece aquí, ese convenio específico es un convenio que debe firmar el alumno, la empresa y la UPM, ¿no? En ese se define el proyecto formativo y se define además quién es su tutor profesional, su tutor académico, que siempre es un profesor de la escuela, y el estudiante. Y por parte de la UPM además estamos, en este caso yo, la subdirectora de prácticas y el vicerrector de alumnos, ¿vale? Este es el convenio que tenemos que firmar todos, por todas las partes, y es el que nos va a servir luego para matricularos en prácticas. Para que una empresa ofrezca prácticas tiene que tener previamente firmado el convenio marco, que es este que tenéis aquí en esta otra imagen, el convenio marco de cooperación educativa entre la UPM y la empresa. Si no tiene firmado ese convenio, se firma más o menos rápidamente, es decir, la empresa, al igual que os registráis vosotros, la empresa tiene que registrarse y firmar un convenio de colaboración educativa que es un convenio estándar y que en general no hay ningún problema para firmarlos. Las instituciones públicas son más problemáticas, es decir, el convenio con el CSIC, que de hecho tiene un convenio específico, el convenio con el Ministerio de Agricultura, con todas las instituciones públicas, tiene que salir en el BOE. Entonces eso pues es más complicado, pero con las empresas normales es algo que se firma de forma rápida, mucho más ahora con la utilización masiva de la firma digital, ¿vale? Bueno, una vez que esté descargado el convenio específico, debéis recabar todas las firmas. Normalmente el orden de firma debe ser primero el estudiante, luego tutor profesional y empresa, que son los dos de la empresa. Después tutor académico, después la subdirección de prácticas y por último el vicerrector. Ese es el orden normal, pero hay instituciones como el CSIC, por ejemplo, que exige ser el último en firmar. En esos casos, el orden sería estudiante, tutor profesional, es decir, tutor de la empresa, y después ya tutor académico, la subdirectora y el vicerrector y luego el director del centro del CSIC correspondiente. Pero siempre debe ir la firma del tutor profesional, es decir, debe haber de un lado y del otro firmas, ¿no? Antes de que llegue a mí, tiene que haber un compromiso por parte de la empresa de que va a haber esa práctica, ¿no? El conseguir estas firmas digitales es una cuestión vuestra, de los estudiantes. Es decir, nosotros, en general, desde esta subdirección, se os envía a vosotros el convenio para que consigáis las firmas. Vosotros sois los que tenéis que hacer las prácticas, vosotros sois
los que forman parte de este, digamos, aprendizaje transversal, el ser responsable de que este proceso finalice en una matrícula y finalice realizando vuestras prácticas, ¿vale? Entonces, sois vosotros los responsables de esto. Una vez que nos llega a nosotros el convenio de prácticas ya firmado por las otras partes, damos orden de matriculación en las prácticas, en el número de créditos que aparezca en el convenio, ¿vale? Y además, con la matrícula de esas prácticas va el seguro de movilidad nacional también. Hay algunos casos en que los alumnos ya habéis hecho prácticas extracurriculares durante ese curso y no necesitáis el seguro de movilidad nacional. Bueno, nos lo decís y ya está, porque ya lo tenéis. Pero en esos casos se os matricula en las prácticas, nada más, sin el seguro de prácticas. También hay algunos 2, 3 másteres que las prácticas son obligatorias y que os podéis matricular en prácticas desde el principio. Y en ese caso os pedimos a vosotros que que tramitéis el seguro de prácticas a través online y que nos lo mandéis a nosotros para tramitarlo. Y una vez que os llegue la carta de pago de las prácticas, pues ya sabéis que estáis matriculados y por tanto podéis empezar las prácticas, pero no antes. ¿Vale? Eso es importante. Es importante porque si no estáis matriculados, no os cubre el seguro de prácticas porque no tenéis ni el seguro, o sea, y aunque tengáis el seguro, no tenéis la matrícula. Entonces, para que os cubra el seguro tenéis que tener las dos cosas, la matrícula de prácticas y el seguro. Y el convenio, claro. Perdón. Vale, ya está. Bueno, aquí lo tenéis de forma gráfica, o esquemática, más que gráfica, esquemática, todo el trámite, ¿no? Se ofertan las prácticas, el estudiante lo solicita, la empresa lo selecciona, el estudiante recibe por mail y debe conseguir las firmas digitales, se envía el convenio firmado a la subdirección de prácticas, en este caso yo, la subdirectora, lo firmo y lo envío a Secretaría de Alumnos para la matrícula y ya puedes empezar las prácticas. Se te envía a ti copia de esa solicitud de matriculación de las prácticas. ¿Qué errores frecuentes nos encontramos? Puede que nos encontremos más, pero que se me hayan ocurrido así en estos momentos, son estos los más importantes. Que se acepte la práctica o la firma del convenio sin revisar si el número de ECTS se ajusta a tu titulación o tus necesidades. Es decir, aquí hemos tenido, tú como estudiante puedes matricularte en más créditos de los que están incluidos en tu titulación. Es decir, si tú haces una de las ingenierías agrícola, alimentaria o agroambiental, que tienen solo 6 créditos, y tú quieres matricularte en 15 créditos, puedes hacerlo. Estás en tu derecho. Pero no te van a, digamos, los créditos extras a esos 6 créditos no te van a valer para finalizar tu plan de estudios. Es decir, solo se van a tener en cuenta en tu plan de estudios 6 créditos. Es igual que si tú quieres hacer más asignaturas de las que aparecen en tu plan de estudios, es decir, que quieres hacer más créditos optativos, más asignaturas optativas del mínimo que tienes. Puedes hacerlo, pero no te quitan créditos de las asignaturas obligatorias, ¿vale? Entonces, pero también es cierto que nos ha ocurrido que varios alumnos nos dicen que no les hemos informado de que si se han matriculado en 10 créditos, por ejemplo, solo 6 de ellos les valen para la finalización del plan de estudios. Bueno, entonces en general, si nos damos cuenta,
pues avisamos a los alumnos, pero de todas maneras la información está puesta en todos lados, es decir, que en vuestro plan de estudios, cada uno de los planes de estudios tiene un número de créditos asignado y más, y no se van a validar más de esos créditos para la finalización de tu titulación. ¿Cuál es con qué problema nos encontramos? Y por eso lo he puesto, pues hoy mismo, pues que un alumno se matricula o sea, acepta una práctica de 15 créditos, no solo la acepta, sino que firma un convenio que pone que son 15 créditos y luego dice, no, es que yo quiero solamente 12. Pues claro, hay que volver a empezar el trámite, es decir, hay que resetear el convenio, hay que volver a conseguir las firmas, etc. Y en algunos casos, incluso, no se dan cuenta o no, hasta que van a pagar. Y dice, uy, esto es mucho dinero, yo no necesito tantos créditos. Bueno, pues muy importante. Es decir, cuando tú firmas un convenio, tienes que fijarte en lo que firmas, siempre. Por eso se os manda, además, se os manda para que reviséis si hay algún error. Puede haber errores que nosotros no hemos detectado. Entonces, es muy importante que primero lo reviséis, que el tutor profesional, que también podría estar equivocado, pero bueno, con el que habéis hablado vosotros, el tutor académico es el que habíais quedado, que todo está conforme a lo que pensabais. ¿Qué otros errores hay muy habituales? Pues que hagáis la rúbrica, la firma a mano, después de la firma digital. A ver si aquí tenéis, ¿lo veis? ¿Estáis viendo unas firmas digitales y unas rúbricas? ¿O seguís viendo Sí, se ve, vale. Bueno, pues aquí veis, esto es un convenio de prácticas en donde hay 2 rúbricas y 2 firmas digitales. Bueno, esta tiene validez porque si ahora le damos aquí a las firmas, vemos que las firmas digitales, pues las 2 firmas digitales pues tienen validez, es decir, aquí aparecen las características de estas firmas digitales. Pero en algunos casos, si el alumno, por ejemplo, en este caso, no ha podido firmar antes, pues en algunos casos le llega para que firme en tercer lugar, después de haber firmado la empresa y el tutor profesional de forma digital, y entonces el alumno dice, uy, pues como no tengo firma digital, lo imprimo, firmo y lo vuelvo a escanear. Pues obviamente no vale, porque las firmas digitales pues se comprueba, son digitales, se comprueba a través de este sistema o de otros sistemas que están firmados digitalmente, pero no se pueden imprimir, ¿vale? Entonces, eso es de los problemas, digamos, más habituales. Solo si no tienes firma digital, debes rubricar antes de que firme nadie de forma digital. Si ya han firmado digitalmente, a los alumnos se os permite no firmar. Y se os permite no firmar porque vosotros sois los que pagáis las prácticas, es decir, que vosotros vais a matricularos en prácticas. Por tanto, la matrícula de prácticas se asume que es vuestra aceptación de esa práctica, ¿vale? Y de todas maneras, aunque no tengáis firma digital, digamos, oficial, pues podéis utilizar la firma digital del Adobe, ¿vale? Otro error también bastante habitual. Envío del convenio de prácticas para matricular en fecha posterior al inicio de prácticas. Entonces aquí hay hay una irregularidad siempre. Si ya estáis haciendo las prácticas, estáis cometiendo una irregularidad porque no deberíais, no estáis cubiertos por el seguro. Y si no estáis haciendo la práctica, pues la irregularidad es que vais a hacer menos horas o menos días al menos de lo que aparece en el convenio. Claro, si es un día o 2, porque por ejemplo, yo qué sé, ahora este puente nos ha retrasado y tal, pero hay veces que es un mes o más de un mes. Cuando es eso, cuando se da ese fenómeno, desde el rectorado nos dicen que qué es esto. Es decir, no quieren firmar prácticas que ya llevan un tiempo, o sea, que ya deberían haber estado firmadas
mucho antes. Entonces, esto es muy importante. Y es muy importante. ¿Por qué se da esto? Se da, pueden ser por las dos razones, pero bueno, una de ellas. Hay ocasiones en que cuando la empresa acepta la práctica, pone que empieza hoy. Si yo hoy, es decir, no lo puedo poner que empieza ayer, pero sí puedo poner que la práctica se empieza hoy. Pero claro, no puede ser, las firmas no se consiguen de manera inmediata. Entonces siempre debes poner un margen. 2 días, 3 días como mínimo. Y si es un fin de semana, pues pon 2 días hábiles, 2, 3 días hábiles. Eso es el mínimo. Pero ese es el mínimo si se hacen las cosas rápido. Si tú lo envías a que lo firme alguien, a que lo firme quien sea, el tutor profesional, el tutor académico, y te despreocupas, pues a lo mejor no le ha llegado, se le ha pasado, no ha firmado. Entonces es muy importante el que estéis atentos para que las tengáis el convenio firmado y todo hecho antes del comienzo de esa práctica, ¿vale? Y luego otro error también es que como antes había que enviar las copias del convenio, tenía que ser por cuatriplicado porque tenía que ser un ejemplar para cada uno de los implicados, pues ahora hay veces que nos enviáis 4 copias con firma digital. Entonces, bueno, pues no es necesario, con una es suficiente. Fijaros que cuando se rubrica primero, por el momento nos están admitiendo las copias, o sea, nos están admitiendo el escaneo de esa firma, ¿vale? Es decir, que tú puedes firmar, escanear y luego los demás que firmen, pues como el convenio que antes os enseñé, que los demás firmen ya digitalmente. Y también puedes, digamos, escanear tu firma y añadirla a ese archivo. Ah, mira, tenía aquí cuidado con el cierre de las... o sea, ¿cuándo nos damos cuenta de que el número de FTS no es el adecuado? O sea, ¿por qué vemos nosotros el problema? Muchas veces cuando el alumno va a presentar el TFG es cuando se da cuenta de este problema. Que no tiene todos los FTS para finalizar su plan de estudio. Es decir, le dan los 240 menos el número de créditos totales aprobados son 240 menos el TFG, pero esos créditos no son los adecuados, es decir, que tiene a lo mejor más créditos optativos de los necesarios y por tanto, o más créditos de prácticas que no son validados como optativos, ¿vale? Entonces, ahí vienen los problemas y ya cuando vas a presentar el TFG, pues tus opciones de cambio son escasas. Y luego, esto creo que ya lo he dicho varias veces, que sin la matrícula de prácticas el seguro de responsabilidad civil no os cubre, ¿vale? Bueno, y ya una vez finalizado el papeleo viene la parte interesante, que es la realización de las prácticas. En general, las prácticas, o sea, la experiencia de los alumnos haciendo prácticas es muy positiva. Tengo muchas, les hacemos muchas encuestas, o sea que tenemos mucha información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes haciendo prácticas, pero no lo he querido añadir para ir rápido. Pero os he de decir, y todos los que están aquí, los coordinadores de prácticas que están en esas comisiones de prácticas, son muy conscientes de que esto que digo es cierto. Es decir, la valoración de las prácticas por parte de los estudiantes es muy alta, pero también por parte de los tutores profesionales y de los tutores académicos y de las empresas, ¿no? Pero una cuestión importante, cuando realizas las prácticas, una vez que firmas los convenios, es decir, nosotros controlamos la calidad sobre el papel de esas prácticas y controlamos la calidad de las prácticas al final, pero entre medias, digamos, estáis en una empresa y si no nos informáis, pues nosotros no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, lo que os indico aquí, que me parece que es muy importante, es que nosotros los convenios los firmamos y las condiciones que se ponen son para defender vuestros intereses, es decir, lo de no más de 800 horas
al curso, no más de 1.800 por titulación, etcétera, son para defender vuestros intereses. Pero ya una vez que está el convenio firmado, quienes tenéis que defender vuestros intereses sois vosotros. Es decir, las prácticas deben ser compatibles con la vida académica. En ese sentido, vosotros debéis informar si tenéis un examen, si tenéis un examen ahora a una hora distinta, es decir, a una hora en la que en teoría deberíais estar haciendo prácticas, si tenéis prácticas de laboratorio o un trabajo específico a una hora que deberíais estar haciendo prácticas, debéis informar, pero desde luego tenéis todo el derecho a hacer ese trabajo académico. Si os ponen pegas, os ponéis en contacto con nosotros porque hablamos nosotros con ellos. Es decir, no hay... es decir, ellos tienen que aceptar eso porque lo han firmado en el convenio marco, ¿vale? Y si hay problemas, pues si os ponen muchos problemas, es una manera también se puede rescindir ese convenio marco. Es poco frecuente que se rescinda por esa razón, pero sí se hace, ¿no? ¿Vale? Si no se ajustan las prácticas a lo estipulado en el convenio, no cumple con la normativa o simplemente no estáis satisfechos porque no os parecen formativas, se pueden rescindir. Y yo siempre, hay veces, o sea, es muy poco frecuente, pero sí se da. Yo qué sé, yo creo que el curso pasado recuerdo así 2 prácticas, por lo menos que se rescindiesen. Una de ellas era además de una alumna que le sobraban créditos y por tanto hacía había hecho ya las asignaturas optativas y quería hacer prácticas, quería tener esa experiencia de prácticas curriculares. Y se matriculó de prácticas curriculares, se hizo un convenio. Y no le estaban aportando nada de esas prácticas, las dejó. Después, nos lo comunicó, nos dijo las razones por qué las dejaba, por supuesto la apoyamos, y luego buscó otras prácticas en las que estuvo encantada. O sea, quiero decir que eran unas prácticas que cumplieron los requisitos que ella estaba buscando y fueron muy satisfactorias para ella, ¿no? Y digamos, la comisión de prácticas alabó su capacidad de haber renunciado a unas prácticas que en principio le parecían interesantes y que, bueno, pues no eran lo que se esperaba, no eran formativas, desde luego mucho menos formativas de lo que aparecía sobre el papel, y que luego pues encontró pues esas prácticas que sí eran lo que ella esperaba. En otras ocasiones los alumnos no renuncian a esas prácticas, pero por el informe que hacen se ve que no están satisfechos con esas prácticas. Y en muchas ocasiones luego en muchas, no muchas, en algunas, pocas, pero algunas, pues es que no renuncié porque claro, es que eso suponía perder los créditos, etcétera, etcétera, pero en realidad no me aportaron nada. Cuando nos dicen eso, siempre les decimos que no deberían haber estado haciendo esas prácticas. Es decir, siempre hay prácticas alternativas. Entonces, nunca debéis estar... Es decir, una práctica curricular tenéis la capacidad de elegir. No tenéis que estar aguantando. Es decir, las asignaturas obligatorias son obligatorias, como su nombre indica, y os puede caer mal el profesor. Pensar que la asignatura es lo que sea, poco interesante, lo que sea, pero lo tenéis que hacer. Pero las prácticas no son obligatorias y tienen que ser satisfactorias. Entonces, pues simplemente podéis rescindirlas sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, y luego finalmente se evalúan. Los estudiantes tenéis que hacer un informe final, aquí tenéis el modelo, es un informe bastante largo en que tenéis que describir de forma resumida la formación obtenida en las prácticas y las competencias que habéis desarrollado fundamentalmente. Estos informes descriptivos es la principal fuente de información de la práctica para el tutor académico, que os evalúa también,
y para la comisión. Entonces, yo siempre les digo que esos 6 créditos, 12 créditos, 15 créditos que consiguen en las prácticas lo tenemos que evaluar por este informe. Si ese informe está hecho de forma descuidada, tiene faltas de ortografía, no tiene una redacción adecuada, ¿cómo le vamos a evaluar 6 créditos, 12 créditos, 15 créditos? O sea, ¿con qué le evaluamos? ¿Con un 0? ¿Con un 0,5? Cuando además el tutor profesional les ha puesto una buena nota. O sea, esto es importante. Queda constancia, es decir, este documento queda como el reflejo de vuestro aprendizaje en esas prácticas. Y ya sé que no hay que describirlo todo, pero sí debe ser un resumen que justifique esos créditos que tenéis ahí. ¿Vale? Entonces debe ser, desde luego, un texto cuidado, con todos los detalles. Además de ese texto, digamos, descriptivo, tenéis también un cuestionario de autoevaluación, que es como una encuesta que tenéis que ir rellenando más o menos rápido. Hay algunas cosas un poco, o sea, que no son tan objetivos, pero vamos, es más o menos rápido. Y luego además tenéis un informe del tutor profesional, bueno, tenemos, porque eso sí no lo tenéis vosotros, lo tenemos, la comisión tiene un informe del tutor profesional, que es una encuesta multiopción, que es muy rápido de hacer, un informe del tutor académico también, y luego hacemos una entrevista. Bueno, si queréis saber qué es lo que se les pregunta al tutor profesional y al tutor académico, lo tenéis en la página web, ¿vale? Ahí lo tenéis en PDF y es igual, solo que se le manda online. Y además se os hace una entrevista por la comisión de prácticas. En esa entrevista no tenéis que hacer una presentación como tal, se os pregunta, es decir, tenéis que defender las prácticas pues de forma oral, se os pregunta cuestiones generales de la práctica, cuestiones más específicas y también se os suele preguntar un poco sobre hacia dónde vais a dirigir vuestra vida profesional, porque de alguna manera suele estar al final de esa titulación, ¿vale? Con esta encuesta, o sea, con esta entrevista, pretendemos no solo evaluaros a vosotros, sino también la práctica, la calidad de la práctica, si merece la pena que se repita esa práctica, si no, y de la empresa. Y si tenéis algún problema, pues entre otras cosas ponerlo en conocimiento del rectorado para decir, oye, esta empresa dice una cosa y hace otra, ¿no? Y de hecho, pues hay empresas en que se les rescinde el convenio, ¿vale? Dura la entrevista unos 10-15 minutos y bueno, pues desde la pandemia la estamos haciendo online y por lo que a mí respecta la vamos a seguir haciendo online porque es una manera de que no estéis esperando a los estudiantes mientras estamos, o sea, mientras estáis esperando ser entrevistados, ¿vale? Luego aquí he metido entre las prácticas curriculares y las extracurriculares, he metido unas prácticas internacionales. Estas prácticas internacionales pueden ser curriculares o también podrían ser incluso sin crédito, es decir, pueden ser extracurriculares, pero no se corresponderían a las prácticas extracurriculares con un convenio que tienen que ser remuneradas. ¿Qué diferencia hay con estas prácticas internacionales? Que no dependen del vicerrectorado de alumnos, sino del vicerrectorado internacional, es decir, del vicerrectorado de movilidad. Las prácticas internacionales, las más comunes serían las Erasmus prácticas, que se hacen en empresas e instituciones europeas, tienen que ser mínimo 2 meses de estancia y lo puedes solicitar a lo largo del curso unos 2 meses antes de que te vayas a hacer las prácticas. Luego, ahora mismo tenemos ofertas de prácticas ligadas al Ministerio de Agricultura en embajadas de España ante la FAO e Italia y ante Washington. Y es posible que lleguen también a la embajada de París, pero esas todavía no están ofertadas. Entonces, estas prácticas son internacionales y podrían ir
a lo mejor por alguna de las vías de prácticas internacionales, es decir, a través del programa Erasmus prácticas para las que sean en Europa y para las de Washington ya es más complicado que sean porque no tenemos programa de prácticas por el momento. Pero bueno, digamos, están ahí en el limbo, están entre los dos, entre un vicerrectorado y otro. Luego están las prácticas de cooperación al desarrollo, no son prácticas, son, o sea, digamos, las becas de cooperación al desarrollo van ligados a los proyectos o a los trabajos fin de titulación, fin de grado o fin de máster. Y probablemente se hagan también, salgan alguna otra oferta de becas que no sean ligados al desarrollo, pero que sean para hacer, digamos, el TFG o el TFM en Latinoamérica, probablemente. Y luego becas para Asia, que son también, normalmente estas últimas, tanto las de cooperación al desarrollo como las de Asia, son para hacer el TFG. ¿Vale? Lo que pasa es que en algunos casos el TFG puede ir ligado, TFM puede ir ligado a las prácticas. ¿Vale? ¿Por qué decía que estas no son ni curriculares ni extracurriculares? Por ejemplo, las prácticas Erasmus no tienen por qué llevar unidos créditos y pueden hacerse incluso posteriormente a la finalización de la titulación, durante el año siguiente a la finalización de la titulación. ¿Vale? Bueno, y ya para finalizar las prácticas extracurriculares, ya antes os comenté que son muy similares, solo que no tienen reconocimiento de créditos. Se gestionan directamente por el COIE, es decir, nosotros no las validamos, nosotros no tenemos nada que ver. Vemos si hay esa oferta y vemos qué alumnos de nuestra escuela las han solicitado, nada más. ¿Vale? No podemos hacer nada. Aquí tenéis las cuantías mínimas de aplicación para este curso que deben percibir los alumnos, que como veis, pues hasta 35 horas, que los alumnos de grado a 35 horas solo lo podrían hacer aquellos que solo les quede el TFG y 12 créditos máximo de otras asignaturas. Todos los demás tendrían que quedarse en las 25. Pero como veis hay unos 100 euros de diferencia entre unas y otras. ¿Vale? ¿Y cómo hay que hacer con las prácticas extracurriculares? Pues igual que con las curriculares, meterse en las prácticas extracurriculares y solicitar esas prácticas. Las prácticas extracurriculares, normalmente las empresas las ponen por un tiempo muy corto, ¿vale? Es decir, que, bueno, aquí lo veis. Por ejemplo, estas que estaban desde el 29 del 8 al 2 del 9, pues estos son 4 o 5 días. Esta otra, pues un poco más, pero en general muy poco tiempo, ¿no? Es decir, que por eso lo que os decía, que si estáis interesados tenéis que mirar todas las semanas o incluso más. Si la empresa os selecciona, una vez que la empresa os seleccione, el COIE debe validaros. Pero normalmente el COIE os suele poner rechazada la solicitud, pero pone en rojo porque está rechazada. Y normalmente la razón del rechazo es porque no tenéis todavía el seguro tramitado, el seguro de prácticas. Entonces, una vez, si os dice eso, o sea, pues vosotros tenéis que fijaros la razón por la que se rechaza esa práctica, ¿vale? Porque muchas veces nos llamáis, me han rechazado del COIE. Bueno, pero tienes que ver por qué te han rechazado. Entonces, si te rechazan por el seguro, pues simplemente tramitas el seguro de prácticas que se hace online, se lo envías al COIE y ya está, ya os aceptan. Lo que antes os comenté, si la práctica extracurricular tiene un proyecto formativo relacionado con vuestra titulación, podemos firmar un convenio específico privado que firmaréis vosotros, o sea, los alumnos, el alumno, el tutor profesional y nosotros, y concretamente yo, la subdirectora. Y con ese convenio, pues ya entráis en el trámite, se os matricula en prácticas y se evalúa como cualquier otra práctica curricular. ¿Vale? Y con esto acabo.
Y estoy abierta a preguntas. Ya me he pasado de una hora, qué barbaridad. Preguntas. María Jesús, una pregunta. Sí. Espérate, que voy a dejar de la pantalla. Ya. Sí. En las extracurriculares, o sea, aparecen en el COIE, pero si tú no has llegado a los 120 créditos, no las puedes coger las extracurriculares. No. Vale. Si eres de máster, sí. O sea, los de máster pueden empezar desde el primer momento, pero los de grado no. ¿Alguna otra pregunta? Si queréis levantar la mano, estoy viendo que en el chat hay alguna pregunta. ¿Las prácticas Erasmus se pueden hacer después de acabar la carrera? Sí, durante el año siguiente, no antes. O sea, no después, perdón. Antes también, no después. Una vez que y el currículum vitae, ¿cómo sabemos si ha sido recibido? ¿Cómo sabemos si has... A ver, la pregunta, una vez que nos hemos apuntado a la práctica, se ha rellenado la carta de presentación y el currículum vitae, ¿cómo sabemos si ha sido recibido? No es recibido, simplemente la empresa en el momento que entra tiene esa información, entonces la puede revisar o no, ¿vale? O simplemente nos hemos de quedar a la espera. Os podéis quedar tenéis varias opciones, os podéis quedar a la espera, podéis llamarnos a nosotros e indicarnos que preguntemos qué pasa con la práctica y podéis contactar con la empresa por la vía que sea pública, es decir, por protección de datos nosotros no os podemos dar más información que la que veis, ¿vale? Es decir, nosotros no os podemos dar a vosotros la información del tutor profesional, o sea, qué mail tiene el tutor profesional o un contacto de la empresa. No lo podemos hacer. Pero si vosotros tenéis esa información porque habéis encontrado un contacto a través de internet, un contacto público de esa empresa, pues vosotros podéis contactar. ¿Vale? O sea, algo que sea público lo podéis hacer. Nosotros nosotros contactamos y podemos contactar con el tutor profesional porque para nosotros es público, pero solo nosotros, ¿vale? ¿Me podrías indicar dónde quedará disponible la grabación de la videoconferencia? La pondremos en la sección de prácticas. ¿Hay presentación de prácticas? Pues ahí. También tengo que desconectar. Vale. Natalia que tiene que desconectarse. E Irene también. Vale. ¿Qué países suelen ser los que habitualmente se realizan las Erasmus prácticas al finalizar el grado? A ver, el Erasmus prácticas no es como el Erasmus estudios, que el Erasmus estudios tú tienes que tener un convenio previo a esos estudios, es decir, tiene que haber un acuerdo Erasmus o un acuerdo bilateral para que se reconozcan las asignaturas que haces fuera, que se reconozcan aquí. En el caso del Erasmus prácticas, no tiene que haber un acuerdo marco entre la Universidad Politécnica y la empresa X. No, es mucho más sencillo. Es un acuerdo específico. Entonces, o sea, si queréis saber cómo es, os podéis meter en la página web del COIE. Perdón, en la página web del COIE no. A ver, espera. En la página web de la UPN, a ver, voy a compartir la pantalla de nuevo. Compartir pantalla. A ver si lo encuentro. Aquí. En estudiantes, movilidad, programas de intercambio, programa Erasmus+. ¿Estáis viendo mi pantalla? No, ahora no. No. Ay, que no le he dado a todos. Claro, es que si no le he dado,
Está complicado. Vale, perdona. Compartir pantalla, vale, sí. Compartir. Vale, pues esto no. Vale, aquí. ¿Ahora veis mi pantalla? La Universidad Politécnica. Sí, sí. Vale. Bueno, pues aquí en estudiantes, movilidad, programa Erasmus Plus. Bueno, entonces aquí veis Erasmus, movilidad de estudiantes. Entonces, movilidad de estudiantes para estudios en países de programa europeos. ¿Vale? Esto es movilidad de estudiantes para estudios, es decir, para hacer asignaturas. Pero tirando más para abajo, aquí aparece movilidad de estudiantes con fines de prácticas en países del programa europeos. Entonces aquí tenéis la convocatoria para el curso 2021. Claro, si es 2021, estamos en el 21-22. Todavía sigue funcionando esta convocatoria, porque bueno, por motivos de la pandemia se ha alargado el periodo, porque no se han gastado los fondos del curso anterior. ¿Vale? Entonces aquí tenéis el texto completo de la movilidad y la solicitud. Y aquí tenéis el formulario de renuncia, bueno, el Learning Agreement, que es el acuerdo de aprendizaje para prácticas. Entonces, con esto es lo que tenéis, no sé si lo veis. Esto es lo que tenéis que rellenar. Y con esto, que tenéis que tener, lo tenéis que rellenar y tenéis que tener la firma del receptor, pues ya está. Entonces, no tiene que ser de un país, es decir, puede ser en cualquier país europeo del programa Erasmus. Y lo podéis hacer con empresas, es decir, no tienen que ser instituciones, o sea, pueden ser instituciones de investigación, pueden ser, ¿cómo se llama? Universidades y empresas. No pueden ser instituciones de la Unión, o sea, de la Comunidad Económica Europea, o sea, de la propia Unión Europea, que es la que da las ayudas. Pero fuera de eso, todas las otras instituciones puede serlo. ¿Vale? En el COIE siguen apareciendo las dos escuelas separadas agrícolas y agrónomos. No deberían aparecer. Me sorprende, no deberían aparecer porque habíamos dicho que las ocultasen y desde luego no aparecían, no sé si han vuelto a aparecer por razones raras, pero en el COIE aparece la escuela actual. No sé si era una pregunta o era... ¿Alguna otra pregunta? María Jesús, Sí. soy Elena. Dime. ¿Puedo dirigirme un momento a los de biotecnología? Porque si no veo que me van a empezar a escribir todos los de tercero. Perdonad, para los de tercero de biotecnología, nosotros haremos una reunión de información de cómo tramitar las prácticas en marzo o en abril. ¿De acuerdo? O sea que no, por favor, no me empecéis a escribir, porque las prácticas suelen estar relacionadas con el trabajo fin de grado y las hacéis en cuarto. Entonces, haremos una reunión informándoos porque desde el grado ofertamos algunas prácticas. Así que tened un poco de paciencia, por favor. Muy bien. Pues ya puestos. A ver. Pues desde luego en la creación de prácticas no aparece las escuelas que decía la compañera, ¿eh? O sea, aparece nada más la escuela actual. Bueno, pues si no hay más preguntas,
Muchas gracias a todos por... ¡Ay, no, espérate! Nos falta César. Preséntate, aunque pone Inmaculada Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, está claro que no soy Inmaculada, pero bueno, eso es lo que tiene tener ordenador prestado. Pues nada, pues que estoy aquí para lo que os haga falta y cualquier cosa pues tenéis mi email, me lo mandáis y os intentaré contestar cuanto antes. Muy bien, muchas gracias. César es el que responde al mail prácticas.etsia. ¿Vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos y nos vemos. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, María Jesús. Gracias, Hasta María Jesús. luego. Adiós.